Amén, gloria a Dios. Bueno, estamos en nuestra serie Pastoreados por su amor y quiero pedirte por favor que puedas abrir tu Biblia junto conmigo en Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios desea que vivamos en victoria y que cada una de nuestras acciones demuestre que Él es quien gobierna nuestra vida. Se ha confundido a través de los tiempos que la salvación se da a través de las buenas obras, pero las buenas obras tienen que ver más bien con la manifestación de una hechura de Dios en nuestras vidas. Ahora, en Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 24, quiero pedirte que me acompañes, por favor, al libro de Santiago. Está justo antes del Apocalipsis, unos libritos un poquito más antes. Santiago capítulo 2, versículos 14 en adelante, dice así: Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día. Abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni el alimento ni la ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Bueno, en el libro de Santiago nosotros vemos que hay dos tipos de obras que pueden demostrar la vida de Dios dentro de nosotros. La una son las obras que hacemos en bien de otros y la otra también cuando obramos en fe en cada situación, como le pasó a Abraham. Para poder vivir de acuerdo a esto, debemos tomar en cuenta tres principios importantes que nos llevarán a la victoria. Recuerda, hay dos tipos de obras que se manifiestan cuando Cristo está en tu vida. Tú te empiezas a preocupar por los demás y Cristo mueve estas acciones en tu corazón. Y también la segunda es que empiezas a caminar por fe de acuerdo a lo que el Señor te pide. Y empezamos nosotros a tomar decisiones de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos vaya poniendo. Es por eso que para poder discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas y para que Él pueda dirigir nuestras vidas, necesitamos entender tres principios fundamentales. En primer lugar, es cerciorarnos de que vamos a hacer la voluntad de Dios en lo que hagamos. Sí, nosotros vemos, regresemos por favor a Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces podemos nosotros ver acá, dice así la palabra del Señor, ya lo habíamos leído, ¿no es cierto? Efesios 2:10 dice así: porque somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Este es un punto muy importante. El Señor preparó las buenas obras para nosotros tiempo atrás. Tal vez cuando ya nos creó, tal vez cuando fuimos ya con nuestra semillita en el vientre de nuestra mamá, cuando ya el corazón de Dios estaba en nuestro nacimiento y Él dijo: yo he creado esta persona para que haga esto y esto otro.
Es importante que nosotros podamos entender que nacimos con un propósito y que Dios desea direccionar nuestra vida de tal manera que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros. Por eso es importantísimo que nosotros sepamos cuál es su voluntad en cada área de nuestra vida. Buscar sus instrucciones. Orar, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos buscar sus instrucciones? Orando, buscando su rostro. Hay una declaración interesante que dice en Proverbios 14, versículo 12, y dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Satanás mismo le dijo al Señor Jesucristo cuando estaba en plena tentación y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está, ¿no es cierto?, que a sus ángeles mandará acerca de ti. No estamos hablando de que las obras en fe representan que nosotros vamos a tener una fe ciega y vamos a lanzarnos a cualquier evento y a cualquier situación en peligro de que Dios no nos respalde, o aún peor, escuchando la voz del enemigo que pueda alterar los planes de Dios para nuestra vida. Es por eso que es importante que nosotros tengamos una palabra de Dios que pueda determinar lo que Él desea hacer con nosotros en tiempos determinados. Ahora, perdón. En segundo lugar, debemos saber cuál es el tiempo de Dios para hacerlo. Lo que se denomina el kairos de Dios es el tiempo preciso en donde se deben hacer las cosas que Él pide. Cuando tú ya tienes una palabra de Dios, tú estás buscándole al Señor por todo y le dices: Señor, quiero hacer tu voluntad en mis estudios, quiero hacer tu voluntad en mi hogar, quiero hacer tu voluntad en mi ministerio, quiero hacer tu voluntad, Señor, aún en ayudar a los demás. ¿A quién puedo ayudar? Muéstrame, Señor, cuál es tu voluntad con respecto a las cosas que tú creaste para mí de antemano. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él tenía una agenda. Y Él iba, según lo que leemos en los evangelios, dice: el Espíritu le llevó a tal parte. El Espíritu le llevó al desierto para que a través de la victoria que Él tuvo sobre Satanás, sobre la tentación, pudiera Él avanzar y mostrarnos a nosotros el camino. Entonces, es importante que nosotros podamos saber la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida. Ese es nuestro privilegio. Cuando tú tengas esta palabra, cuando Dios te haya mostrado, hayas esperado en el Señor y Dios te haya mostrado su voluntad, el siguiente punto es que tú tienes que esperar el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de tiempos. Nosotros no podemos tener nuestros propios tiempos en hacer su voluntad. Es nuestro deber hacerlo en el tiempo de Él. Él conoce todas las cosas. Así que para poder esperar y descubrir su tiempo, ¿cómo lo podríamos hacer? Cuando estás en oración y en ayuno, es por eso que es importante que los hijos de Dios busquen al Señor en oración todos los días, todo el tiempo, que busquemos a Dios en ayuno para poder saber cuál es la voluntad de Dios y el tiempo de Dios para hacer las cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando tú esperas pacientemente al Señor y esperas en Él para que Él te dé la instrucción? Pasa algo poderoso. La ansiedad, la desesperación, la preocupación y el afán o algunas de esas otras situaciones que vienen al corazón, ¿no es cierto? Que son sentimientos que envenenan las buenas ideas, ¿no es cierto? Entonces, todos esos sentimientos en el ayuno y en la oración se ahogan. Todos esos se ahogan, porque empieza a venir a tu corazón una seguridad de que Dios va a estar contigo en las situaciones en las que tú deseas que Dios obre. Cuando hemos sometido al Señor estos sentimientos, podrá venir a nuestro corazón la inspiración divina para que las cosas que hagamos resulten de lo mejor. Dios quiere darte la victoria en todo, pero es importante que sepas cuál es el tiempo de Dios. En tercer lugar, ya tenemos el tiempo, ya tenemos la instrucción primero, luego ya tenemos el tiempo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, hacerlo. Es importante que nosotros sepamos avanzar en fe. La fe se manifiesta a través de las obras. Nosotros habíamos leído en el libro de Santiago. No podemos decir que creemos en el Señor si no lo demostramos con las obras que hacemos. Abraham le creyó a Dios y por eso sacrificó lo mejor que tenía para él.
Muchas veces nosotros decimos, sí, yo creo en Dios, yo quiero que Dios me va a bendecir a mi familia, yo le he pedido a Dios, yo sentí que Dios me va a ayudar porque Él tiene mucha misericordia. Es verdad, pero lo más importante para el Señor es saber que Él es tu Dios, porque Él va a obrar en tu vida. Muchas personas no reciben, solamente se quedan en la emoción de haber creído que Dios les iba a dar. Se quedan en la emoción de haber llorado en el altar, pero nunca reciben. ¿Saben por qué? Les voy a dar según lo que dice Santiago. Abraham le creyó a Dios. Dios le prometió una descendencia, pero le pidió algo, su primogénito. Muchas veces nosotros estamos tan abiertos a recibir tanto de Dios, pero no estamos abiertos a entregarle a Él lo mejor de lo que Él nos está dando. Y ahí caen y tropiezan muchas personas. Se desilusionan y dicen, no es verdad, Dios no me puede bendecir, y bueno, y tantas cosas. Es porque tal vez Dios demanda siempre que le demos lo mejor a Él. Él demanda que siempre le entreguemos lo mejor a Él. No es ser egoísta, sino que cuando nosotros nos despojamos de aún lo que le estamos pidiendo, esta situación no se convierte en nuestro Dios. Hay personas que oran por sus familias, por sus parejas, por sus hijos, por sus finanzas. Señor, dame un trabajo. Yo anhelo un trabajo, dame un trabajo, Señor. Y cuando viene el trabajo, lo primero que hace esa persona es olvidarse de darle al Señor lo mejor de su trabajo, darle al Señor lo mejor que ha recibido. Hay personas que dicen, yo quiero una pareja, y cuando viene la pareja, se olvidan como pareja de entregarle al Señor sus mejores años, su mejor tiempo. Algunos oran y dicen, Señor, yo quiero lo mejor para mis hijos, darles una carrera, darles esto, pero se olvidan de decirle, Señor, quisiera que mis hijos te sirvan, quisiera que mis hijos te den lo mejor de su juventud a ti. Ahí fallan muchas personas. Cuando tú decides y le dices, Señor, yo quiero que tú seas parte de mi vida, yo quiero hacer tu voluntad y yo quiero lo mejor, Señor, de ti, pero este es mi compromiso, Señor, te voy a dar a ti lo primero, te voy a dar a ti lo mejor de lo que yo reciba. Ese es el mejor trato que vas a hacer en la vida. Por eso es importante que cuando tú lo hagas, recuerdes esto. Hay que permanecer buscando y esperando dirección de Dios en todo. Quiero recordarles una historia que está en el libro de Josué. Cuando Josué entró en la tierra prometida, dice la palabra del Señor que él conquistó, se santificaron, ¿no es cierto? Y Dios le dio una instrucción y le dijo, vas a dar 7 vueltas a Jericó, todos en silencio, y en la última vuelta, en el último día, son 7 días, ¿no? Una vuelta cada día, y en el último día van a dar 7 vueltas, igual en silencio, y en la última vuelta van a gritar. ¿Y qué pasó? Los muros se cayeron, pero Dios les había dado una instrucción adicional, y le había dicho, no toques nada. Vas a acabar con todo y no toques. Así hubieran oro, riquezas, eso no te pertenece, no es tuyo, déjalo ahí. Bueno, eso fue lo que pasó. Josué entró, Dios le dio la victoria, una victoria sobrenatural. Cayeron los muros, entraron, acabaron con todo y Dios les dio la victoria. En la siguiente ciudad, que era Jai, dice la palabra del Señor que Josué, se le ve en el texto, él no consultó al Señor, sino que dijo, bueno, esta es una ciudad más pequeña, podemos nosotros. Y fueron sin consultar al Señor. ¿Y qué fue lo que pasó en esta ciudad? Ellos fueron derrotados. Mandaron un grupo grande de soldados y ellos fueron derrotados, algunos murieron. Dice la palabra que Josué rasgó sus ropas y le dijo, Señor, ¿para qué me trajiste acá? Señor, yo estaba mejor en el desierto, y empezó a quejarse porque decía, esto es peor que haber vencido a la primera ciudad, porque ahora que fuimos derrotados todos van a venir y nos van a acabar aquí, las otras ciudades se van a enterar. Y claro, era algo muy peligroso. Las batallas más pequeñas son las más peligrosas. A veces uno busca a Dios por las cosas más grandes y uno dice, wow, sí, Dios me dijo, pero en las cosas diarias, en las batallas más pequeñas con los niños, las batallas más pequeñitas, a veces decimos, no, yo lo puedo hacer, y ahí es cuando caemos. Ahí es cuando tropezamos y tropezamos a veces muy seguido. Por eso es importante siempre permanecer buscándole al Señor y esperando su dirección en cada área de nuestra vida. ¿Qué fue lo que pasó con Josué? El Señor le dijo, levántate de tus pies. El pueblo de Israel ha pecado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Han tomado de lo que yo les dije que no
tomen. Uno del ejército de Josué tomó un manto babilónico, tomó unas piezas de oro, de plata, y las escondió, y las codició, y las enterró debajo de su tienda. Muchas veces nosotros, cuando Dios nos bendice, lo que hacemos es todo reservarlo para nosotros. Poquito o mucho. No, es que a mí me va a faltar. Es que yo necesito esto. Y Dios nos dice, siembra. Y Dios nos dice, comparte. No, es que esto es mío. No, esto es mío. Diosito me bendijo y esto es mío. Qué pena, lástima el resto, pero esto es mío. Y Dios, la verdad, nos enseña en su palabra que las primicias son del Señor. Muchas veces he escuchado este relato y fue interesante cuando yo lo escuché, que Jericó representaba la primera parte de todas las batallas que iba a ganar Josué. Y por eso les dijo, eso no lo toquen. Muchas veces nosotros lo primero que recibimos, eso lo feriamos, lo gastamos. Nuestros primeros hijos, nos equivocamos con ellos. Lo primero a veces nosotros no sabemos manejarlo. Pero si tú entregas lo primero al Señor, si tú no tocas porque dice que el primogénito es de Dios, si tú no tocas lo primero, Dios va a bendecir el resto. Ese es un principio que puede servirte mucho en la vida. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte, pero tienes que saber que hay principios espirituales que tienen que cumplirse para que la bendición sea completa. Para que no solo sea una batalla ganada, sino que tu vida sea una manifestación del poder de Dios en cada área. Dios desea ser parte de nuestro diario vivir y que cada cosa que hagamos, lo hagamos bajo el poder y la unción del Espíritu Santo y su bendición. Él no desea que vivamos nuestra vida en derrota, sino que más bien su sello esté en cada cosa que hagamos. Vivamos de tal forma que veamos la gloria de Dios en cada paso. Quiero animarte en esta mañana. Dale al Señor lo mejor que tienes. Enséñales a tus hijos a temer a Dios. ¿Cómo le entrego a mi hijo al Señor? ¿Cómo hago eso? Si tú le educas desde pequeño, tú le enseñas los principios bíblicos, tú le enseñas la Biblia, le enseñas a adorar a Dios y le enseñas a buscar su voluntad en los estudios, en sus sentimientos. Le enseñas a buscar su voluntad en sus amistades. Eres tú, el padre, el que tiene que enseñarle eso a tu hijo. Es tu responsabilidad delante de Dios. Si tú haces eso con el primero, los demás van a aprender. Si se te fue el primero, los siguientes se te van a ir también. El primero es el importante. Y por eso Satanás, cuando estuvo en Egipto, dice la Biblia que el ángel de la muerte tocó los primogénitos de los egipcios. ¿Sí? Este es una ley. El primogénito le debe pertenecer al Señor. Como Faraón tocó los primogénitos, le tocó a Israel y mató a todos los niños que nacían en esa época cuando eran más pequeñitos, pues Dios hizo justicia y envió el ángel para que los egipcios ellos recibieran esa justicia. Dios desea que el primogénito, la Biblia dice que el primogénito le pertenece al Señor. ¿Sí? No permitas que Satanás toque tus primicias al primogénito. Enséñale la Biblia. Dale tu primer tiempo al Señor en la mañana. Dale lo mejor que tienes de tus finanzas. Sácalo primero para Él. Si Dios te pide que le des a alguien, dáselo. Dale lo mejor que tienes. No le des lo que te sobra. A veces las personas dicen, qué generoso que soy. Le da lo que le sobra. Dale lo mejor. Y tú vas a ver la bendición. Dale lo mejor al Señor, porque de Él vienen todas las respuestas. Hay personas que he escuchado que dicen, yo no le doy al Señor, pero le doy a los pobres. Aquí en la Biblia habla de dos principios. Habla de que tienes que bendecir a los demás, pero también habla que tienes que darle lo mejor al Señor si tú quieres su bendición. Es una bendición completa. No puedes dejar de honrar a Dios y honrar a los hombres.
Debemos honrar a Dios y también junto con eso te va a sobrar y vas a tener para poder bendecir a los demás. Amén. Entonces, creo que es muy valioso y muy importante que tú en esta mañana puedas hacer una oración junto conmigo y podamos entregarle al Señor nuestras vidas y decirle: Señor, si hay buenas obras que tú quieres que yo haga y en medio de todo esto tú vas a bendecir la obra de mi mano, Señor, yo quiero ser parte de esto. Y si tú todavía, si tú con esta palabra has aprendido que para tener la salvación, todas las buenas obras que puedas hacer no son suficientes porque Cristo Jesús pagó por nuestra salvación, quiero hoy invitarte a que seas parte de esta bendición. Y vas a repetir conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te pido que entres en mi corazón, que seas mi Señor, y recibo tu salvación gratuita que tú me enviaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor amado, porque yo sé que tu obra fue la obra más grande que cualquier ser humano pudiera hacer para salvarse. Y ahora tú, que ya tienes a Jesús en tu corazón y tú sientes que tu vida no tiene sentido, tú sientes que quieres hacer algo muy grande, hoy le vas a decir: Señor, yo quiero que mi vida tenga propósito en ti. Quiero darte lo mejor de mi juventud, de mis años. Quiero darte lo mejor de mi familia. Quiero entregarte a ti lo mejor de mis finanzas. Quiero recibir tu bendición en todas las áreas. Si tú has hecho esta oración y esta decisión, quiero que levantes tus manos al cielo y yo quiero bendecir tu vida. Padre, en el nombre de Jesús bendigo cada persona que está orando en este momento, Señor. Dios, los que con todo su corazón han entendido que necesitan de tu dirección y necesitan de tu apoyo en cada área de sus vidas. Padre, sabemos que tú ya has enviado tus ángeles a cada familia, Señor. Hoy que cada uno de esos ángeles reciban esas ofrendas de sus corazones y los lleven delante de tu trono, Señor. Que cada uno de ellos pueda comprometerse contigo, así como lo hizo Abraham, a entregarte lo mejor, a demostrar su fe con sus obras. Y a través de esto, Señor, tú nos das una responsabilidad, así como nos enseñó Santiago, que debemos ayudar a los demás de acuerdo a lo que tú deseas que ayudemos, Padre. Todo esto bajo la cobertura y bajo el gobierno de tu Espíritu en nuestras vidas, para que tú te lleves la gloria, no ningún hombre, Señor, sino solo tú en nuestras vidas, y todos sepan que vino de ti para ellos, no de nosotros, sino de ti para ellos. Te damos gracias, Señor amado. Bendecimos cada familia, bendecimos cada vida que nos está observando en esta mañana. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Recuerda, Dios te creó para buenas obras. Cúmplelas y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Amén.